Hola a todos, bienvenidos a Plan de las Edades. Mi nombre es Jorge Luis Martínez, soy hijo de Dios, esposo de Cata y padre de 5. En esta ocasión quiero hablarles de un tema que es muy pertinente porque estamos en el segundo mes bíblico. Si no tienen ni idea de lo que estoy hablando, te invito a que puedas mirar la lista de reproducción que tenemos acerca del calendario de Dios, que hablamos de cómo medían el tiempo de acuerdo a lo que nos enseña la escritura y cómo se celebraban las fiestas. Lo que leemos ahí de la Pascua, Pentecostés y demás era con respecto a un calendario muy específico entregado por Dios a Moisés y a los israelitas. Es muy interesante porque fue el calendario que siguió Jesús y es un calendario profético que nos habla de muchas cosas que Jesús cumplió, cumple y ha de cumplir. Entonces en este segundo mes se celebra algo muy interesante de lo que poco se habla, que es la segunda Pascua. La segunda Pascua. En Números 9 se nos dice lo siguiente, versículo 6 en adelante. Cuando iban a celebrar la Pascua, miren lo que aconteció. Hubo sin embargo algunos varones que se habían hecho impuros por causa de una persona muerta y no habían podido preparar la Pascua aquel día. Y acercándose ante Moisés y a Aarón en aquel día, les dijeron a aquellos hombres: aunque nosotros estemos impuros a causa de una persona muerta, ¿por qué se nos impide presentar una víctima ante Yahweh en su tiempo señalado con los demás hijos de Israel? Y Moisés les respondió: aguarden hasta que oiga lo que Yahweh ordene acerca de ustedes. O sea, ellos habían tocado muerto y en la escritura, en el Antiguo Testamento, decía que una persona que tocara muerto se hacía impura durante un cierto periodo de tiempo. Y una persona impura no podía acercarse al tabernáculo, no podía acercarse al templo a ofrecer un sacrificio a Dios. Y era la Pascua. Entonces ellos, por estar impuros, por haber tocado un muerto, decían: ¿cómo así que se nos va a tratar como ciudadanos de segunda? ¿Cómo así que se nos va a discriminar? Entonces, ¿qué podemos hacer? Y era un corazón muy sincero. O sea, ellos no querían perderse de esta celebración, de un tiempo designado por Dios, porque conocían que era parte de los tiempos designados por Dios. Entonces ellos, con un corazón muy sincero, van donde Moisés a pedir ayuda. Y vamos a ver la respuesta que da luego Dios por medio de Moisés. Dice en el versículo 10: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquier hombre de ustedes o de sus descendientes que esté impuro por causa de una persona muerta o que esté lejos de viaje, podrá preparar Pascua para Yahweh. Pero ¿con cuál salvedad? La preparará en el mes segundo, el 14º día del mes, día 14, por la tarde, y la comerán con panes sin levadura y hierbas amargas. No dejarán nada de él para la mañana siguiente y no será quebrado hueso suyo. Lo prepararán conforme a todo el estatuto de la Pascua. Pero el hombre que esté limpio y no esté de viaje, si deja de preparar la Pascua, tal persona será cortada totalmente de su pueblo, y por cuanto no presentó en su tiempo señalado la víctima para Yahweh, ese hombre cargará con su pecado. Y es muy interesante porque es una segunda oportunidad, pero con ciertos requisitos. O sea, para ellos perderse de la Pascua no tenía excusa. La única excusa válida era que estuviera de viaje demasiado lejos, por lo cual no podía llegar al tabernáculo o al templo luego en Jerusalén a presentar el sacrificio, o que hubiera tocado un muerto. Y esto era tan importante, el tema de estar purificados para la Pascua, que los judíos, antes de sus grandes fiestas, incluida la fiesta de la Pascua, donde se sabía que habían muerto personas y habían sido enterradas, cogían una especie de cal, hagamos de cuenta, pongámoslo en nuestros términos, pintura blanca, y pintaban esas partes del camino donde se sabía que había muerto alguien, que alguien estaba enterrado abajo. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que aún pisar encima de una tumba donde alguien estuviera enterrado era algo que los podía descalificar para presentar la Pascua. Ahora, obviamente esto hace parte de la tradición de los fariseos, de los rabinos y demás, de la tradición oral que ellos tenían, y que fue parte de lo que se levantó en contra de Jesús porque no iba de acuerdo a lo que la Biblia decía. Habían añadido ahí, pero era parte de su cultura, el blanquear los sepulcros en las épocas de la fiesta para que la gente los viera y no fuera a pisarlos y no se fuera a contaminar sin querer.
Ahí entendemos por qué Jesús les dice la expresión a los fariseos que ustedes son sepulcros blanqueados, porque por fuera se ven muy lindos y blancos, pero por dentro hay un muerto que ya huele feo. Pero eso es tema de otra historia, pero es muy interesante. El tema es que ellos se cuidaban tanto que ni siquiera se atrevían a pisar terreno donde abajo hubiese alguien enterrado, así no tocaran el muerto. Con el solo tocar la tierra donde estaba un muerto debajo, ya consideraban que esa tierra estaba contaminada y por lo tanto si ellos la tocaban se iban a contaminar y no iban a poder presentar la Pascua. Esta segunda Pascua nos habla de segundas oportunidades, nos habla también de reforma, porque hay un punto en la escritura, aunque está en motivo de otra historia, ¿sí?, que lo vemos más adelante cuando se hace una gran reforma con Ezequías y que se vuelve a la escritura, que se limpia el templo y se celebra esa Pascua en el segundo mes porque no alcanzaron a tener todo listo para el primer mes. Entonces nos habla de reforma, nos habla de segundas oportunidades. Y es una temporada muy interesante, ¿sí?, para todos aquellos que de pronto no sabían acerca de la primera Pascua, pero que se quieren enterar con respecto al tema. Nos habla acerca de esas segundas oportunidades que nos da el Señor. Pero algo que me llamó muchísimo la atención y es la razón por la cual realmente quise hacer este video, además de hablar de la segunda Pascua, que es un tema que no se toca mucho y que estamos aquí en la oportunidad que de pronto aquellos que se han enterado del tema de la Pascua y no lograron celebrarla, sí, hace casi un mes, puedan celebrarla ahorita en esta semana, aprovecharlo y demás, aunque sabemos que en Cristo Jesús todas estas fiestas se cumplen y no se trata del día en específico como tal, aunque estos días tienen una marca profética, tienen una marca hermosa porque el Señor tiene todo un calendario, todos unos tiempos corresponden a diseños y a ventanas de oportunidad. Aquellos que deseen hacerlo pueden aprovechar esta oportunidad. Pero ¿por qué me llamó tanto la atención este tema de la Pascua? Porque para los judíos era tan importante y en los tiempos de Cristo, para los sacerdotes, para los fariseos, para los saduceos, para todos ellos era tan trascendental el hecho de la purificación, de no contaminarse, en especial con tocar un muerto, porque se perderían de esa primera Pascua y les tocaría esperar un mes para hacer la Pascua y para poder celebrarla. No podrían llevar su cordero pascual al templo para presentarlo. Y hay una historia en Juan que es muy hermosa a la luz de esto. Juan 19:38, después de la muerte de Jesús, cuando continúa colgado en el madero, se nos dice: después de estas cosas, José de Arimatea, que es discípulo de Jesús, aunque escondido por temor a los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato lo permitió. Fue pues y llevó su cuerpo. También Nicodemo, el que nos habla Juan 3, ese fariseo que era un magistrado entre los fariseos, era muy importante, y fue de noche en medio de su cobardía de que los fariseos, ¿cierto? Y dijo: sabemos que vienes de Dios. O sea, es donde entendemos que lo que hicieron los fariseos fue todo un complot por quedarse con la heredad del padre, pero bueno, eso es motivo de otra historia. Pero este era un fariseo, era un judío, si podríamos decir ortodoxo, o sea, que guardaba tanto la ley escrita como la ley oral, todas estas regulaciones de la purificación, junto con José de Arimatea, que también se escondía en secreto, decía: te sigo, Jesús, pero en secreto por temor a los judíos. Y ellos dos toman el cuerpo de Jesús y nos dice Nicodemo, el que fue primero a él de noche, nos aclara Juan nos recuerda su propia historia, qué hermoso, había ido llevando una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con las especies aromáticas, según es costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún nadie había sido puesto. Allí pues, por causa de la preparación de los judíos, porque el sepulcro estaba cerca, colocaron a Jesús. Y esta es la parte que me parece tan hermosa, porque son dos judíos que toda su vida han guardado los ritos de la purificación, que si se acercaban a Jerusalén iban a peregrinar, si era que no pertenecían ahí, y veían esos sepulcros blanqueados, esas manchas blancas y esas pinturas blancas en el suelo, pasaban a metros de distancia para no contaminarse y poder celebrar la Pascua,
porque es una de las 3 grandes fiestas, las 3 grandes convocatorias anuales que hace el Señor en su calendario, y no se la querían perder, no querían estar impuros para ella. Y esta ha sido su costumbre durante años. Y llega Jesús a revolucionar sus vidas, tanto así que lo siguen, así sea en secreto, pero lo empiezan a seguir, empiezan a escuchar y dicen: sí, hay algo en él es algo especial, él será el Mesías que no se nos había sido prometido. Y cuando llega la hora de la verdad, cuando él muere, cuando la costumbre es dejar los cuerpos ahí colgando, incluso en muchas ocasiones dejaban los cuerpos ahí colgando que se pudrieran, como una señal para que las personas tomaran escarmiento de lo que podía pasar con los criminales. Sabemos que Jesús no fue un criminal, pero fue colgado como uno. Y José pide permiso para tomar el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo lo acompaña y consigue las especias, consigue la mirra para ungir su cuerpo, para limpiarlo, para lavarlo. Y es hermoso. Son estos 2 judíos que seguramente ya estaban entrados en años, seguramente eran ancianos realmente. De pronto uno más joven que el otro, de pronto José. Algunos dicen que ese José es el que luego viene a ser uno de los enviados de Jesucristo más adelante, pero bueno, eso es motivo de otra historia también. El caso es que estos 2 judíos toman al verdadero cordero que es Jesús y lo limpian, lo ungen, lo envuelven, lo llevan a un huerto, lo colocan y renuncian a celebrar la Pascua con todos los demás por Jesús. Se contaminan por Jesús. Mientras todos pueden ir y llevar su cordero, celebrar la Pascua, celebrar la fiesta de panes sin levadura, ellos van a estar en un confinamiento por causa de haberse contaminado con un muerto por Jesús. Y van a tener que esperar hasta el siguiente mes para celebrar esa Pascua. La Pascua de las personas que se contaminaron. La Pascua de las personas de pronto de segunda categoría, en un sentido entre comillas, las personas que no pudieron a la primera, que no estuvieron a la altura o aptos para la primera Pascua. Pero ellos tomaron el verdadero Cordero y la verdadera Pascua, que era Jesús mismo. Pero me pareció tan hermosa la escena de ellos negándose a sí mismos, perdiéndose y muriendo a sí mismos. Me imagino que sería la primera vez en toda su vida que se habían contaminado con un muerto justo en la fiesta de la Pascua, y habían sido impedidos de celebrarla. Lo hicieron por Jesús. Ese día ellos dejaron de ser agentes secretos. Ese día ellos que seguían a Jesús en secreto, dejaron de seguirlo en secreto. Y se atrevieron a ir allá al madero, porque no era como que estuviera abandonado. Había muchos testigos viendo lo que estaba aconteciendo con Jesús, nos dice la Escritura. Y ese día José se atrevió a ir a Pilato y pedirle permiso. Nicodemo se atrevió a comprar las especies y demás, y la mirra para ungir el cuerpo de Jesús, y los aloes y todo lo que acostumbraban para que oliera rico. Y se atrevieron a hacer esto por amor, por convicción, por fe. No sabemos qué estaría pasando por sus mentes, pero fue como que vino esta oportunidad a sus vidas y no iba a volver más. Vino este momento en que tenían que tomar una decisión: o seguir siendo agentes, seguidores de Cristo en secreto, o realmente salir a la luz por Él en ese momento. Y tomaron la mejor decisión. ¿Qué habrá pasado por sus mentes? Nos vamos a contaminar y no vamos a poder participar de la Pascua. Y cuando nos pregunten cómo así que se contaminaron, y los que no se enteraron, decirles que es que tocaron el cuerpo de Jesús. O sea, quiero que vean todo lo que podía acontecer. Y Jesús acababa de ser crucificado por los propios judíos, que creen que le iba a pasar a 2 personas en eminencia entre los judíos, entre los fariseos, que estaban tomando el cuerpo de Jesús y con tanta delicadeza y demás lo estaban llevando a la sepultura. Fue un acto radical, fue un acto reformador.
y nos muestra que hay una oportunidad para todos nosotros. Nos muestra que hay una segunda oportunidad para todos y ellos la aprovecharon. Tal vez la noche que fue Nicodemo en secreto a hablar con Jesús, él debió haberse quedado con él y seguirlo, pero no, él se devolvió. Pero aquí él tuvo una segunda oportunidad y la aprovechó de estar con Jesús. Así fuera en esa circunstancia. Y no sé, eso me pareció muy, muy precioso. Nos habla de ese morir a nosotros mismos. ¿A qué tenemos que morir? ¿Con qué cosas hemos estado de pronto compartiendo con Jesús y yendo y viniendo y como que escuchamos de Cristo, pero nos devolvemos? Como que Jesús nos pide algo, pero nos devolvemos, no estamos seguros de dar el paso. Aquí que estamos en una ventana de una segunda oportunidad, de una segunda Pascua. Es la segunda oportunidad. Con Jesucristo, el día de salvación, nos dice la Escritura, es hoy. O sea, hoy tienes una oportunidad. Pero tú eres el que decide. Me pareció hermoso este tema de la segunda Pascua y hermoso este tema de José y Nicodemo, porque me los imagino. A veces leemos la Escritura y pasamos corriendo por esos versículos, pero ellos descolgaron a Jesús del madero. Lo envolvieron, lo limpiaron, lo lavaron con las especies. Tuvieron que cargarlo hasta el lugar que nos dice que era un huerto donde había un sepulcro. Imagínense a estos dos judíos que toda su vida, en las 3 grandes fiestas, esquivaban todos los sepulcros, todos los lugares que estaban blanqueados por encima porque allá abajo había un muerto. En el día de una de las fiestas más importantes, si no es que la más importante, porque es cuando recordaban haber sido liberados por medio de Moisés de Egipto, cargando el cuerpo de Jesús. ¿Qué vamos a hacer nosotros con Cristo? Esa es la pregunta. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Qué es lo que nos da pena que los demás puedan decir de nosotros? ¿Cuántos aún, de pronto en su universidad o en su trabajo, les da pena que se enteren de que son cristianos porque no quieren cargar con ese escarnio público? Hay una segunda oportunidad para que puedas salir a la luz. No te avergüences de Jesús. No te avergüences de Él. Que Dios te continúe bendiciendo. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho. Dale un me gusta a este video. Si te avergüenzas de Jesús, dale no me gusta a este video. Espero que no lo hagas. Te invito a que puedas visitar nuestra página plandelaciudades.com, suscribirte a la lista de correos que tenemos ahí. También estamos en Instagram y en Facebook como El Plan de las Ciudades. Y tenemos también otro canal en YouTube, A Big Happy Family, el canal de la familia. Ahí hay clases de piano, de guitarra y contenido sano para toda la familia, juegos para los niños y mucho más. Te invitamos a que nos sigas ahí también. Y te invito a que puedas ver el resto de videos del canal, que puedas suscribirte y que puedas hacer parte de esta comunidad. Hasta la próxima.